Bueno, vamos a continuar. Creo que ya estáis todos, o no sé si falta alguno. Bueno, lo habíamos dejado en los sistemas... Un poquito, gracias, Saba. En los sistemas estadísticos que, bueno, se presentaron en el congreso este de la ACL del año 96, IBM con su sistema Candide que hasta entonces, bueno, ya se llevaban, pues, casi, bueno, 40, 45 años haciendo traducción automática y a nadie se le había ocurrido que eso se pudiera hacer de otra forma que no fuera aplicando el conocimiento que utiliza un traductor a la hora de hacer su traducción, que es el conocimiento lingüístico y bueno, el traductor tiene un conocimiento semántico y demás, que es el que le permite utilizar las palabras adecuadas, pero aquí llegaron con una aproximación completamente distinta, que es la estadística. Entonces, en los sistemas estadísticos, pues se tiene un corpus paralelo, bilingüe o multilingüe, paralelo por lo menos a nivel de párrafo o a nivel de frase. Normalmente de párrafo, porque hay muchas veces que al traducir, pues en una lengua tienes 3 frases y en la otra 2, porque en una han decidido que una subordinada la van a cambiar por una frase distinta. Entonces, con estos sistemas que eran bilingües, en concreto, IBM utilizó el corpus del que os he hablado antes, del Canadian Hansard para hacer traducciones entre francés e inglés. Y entonces hay un problema porque, claro, la idea es decir, si yo veo suficientes textos que están traducidos, pues a la larga, si me fijo mucho y tengo mucha retentiva, porque soy un ordenador, pues voy a ser capaz de identificar qué palabras se corresponden con qué palabras y qué estructuras se corresponden con qué otras, de tal manera que yo pueda pues intuir que esta palabra se va a traducir como esta en este contexto y a lo mejor en otro contexto distinto se va a traducir como otra. Esto depende principalmente del tamaño y del tipo de corpus paralelo que tengamos. Normalmente, claro, en concreto, el Hansard pues eran las actas de congreso, creo que es, o no sé muy bien. Entonces, claro, no hablan de moda ni de videojuegos, ¿no? Están hablando de las cosas típicas de política, de pesca, de agricultura, de no sé qué. Entonces, bueno, el principal problema con esto es cómo se alinean las palabras. La idea es que a la larga, cuando hay una palabra que aparece mucho, o sea, cuando se tienen frases o párrafos que están traducidos en 2 lenguas y estás viendo de forma sistemática que cuando en un sitio aparece una cierta palabra, en el otro aparece otra cierta palabra siempre, pues al final terminas por identificar una por la otra, ¿no? O cuando tienes una cierta estructura con algún tipo de conjunción o lo que sea y en el otro tienes otra que pasa igual, pues terminas por identificar uno con otro. Pero hay un problema muy grande que es cómo hacerlo realmente, ¿no? Porque esto, contado así en teoría, es muy bonito, pero a la hora de hacerlo, pues dices, joder, es que tengo una frase, tiene 13 palabras, la otra tiene 17, algo no me está cuadrando. No puedo alinearlas sin más. Aquí está el problema, que aparece aquí, la fertilidad, que es cuando una palabra se traduce por varias, pues no lo sé. En catalán hay un verbo que me gusta mucho que, bueno, cuando se dice no cal, que es hacer falta. Que cuando lo vas a traducir a español, como cuando estuve allí unos años viviendo, al final, como es una palabra que es cortita y es práctica, pues ya se te queda, no cal. Y claro, no hace falta, ahí ya estás metiendo otra palabra o las típicas negaciones que hablamos el otro día, que en uno es simplemente no y en francés, por ejemplo, es no y pas también. O muchas otras expresiones, imaginaos con lo del japonés que hemos visto antes. Si en un texto están diciendo que llevaba puesto unos pantalones en la cabeza, pues van a utilizar el verbo, entonces a lo mejor en japonés solamente utilizan el verbo de llevar puesto en la cabeza seguido de pantalones y se entiende que o el otro estaba haciendo ahí el idiota o lo que fuera, pero a la hora de traducirlo necesitas más palabras porque es un léxico en español no existe, o en inglés o en prácticamente cualquier otra lengua. Entonces,
hay un problema en el que se tienen que andar, no voy a entrar mucho en esto porque son unos, o sea, es complejo, pero bueno, solamente para que lo sepáis, que hacen sus estructuras de una frase con la otra y entonces intentan asignar a cada frase de una lengua, o sea, perdón, a cada palabra de una lengua, las palabras de la otra lengua a la que corresponden o a la inversa. Y esto es algo que hacerlo automáticamente, pues al final cometes errores y da problemas. Entonces, lo que se hace, bueno, lo que estaba contando, son gramáticas basadas en las colocaciones de palabras, en enegramas. Yo creo que esto ya habéis visto, ¿no? Los enegramas, lo que son y demás. Pues esto, pues si resulta que en inglés, cuando tienes, yo qué sé, en español tienes una expresión y te dice no vayas, y en inglés tienes do not, voy a decirlo así, do not go, pues al final terminas haciendo unas gramáticas de colocaciones en una lengua y en la otra, en la que vas viendo que cuando en una pone no, en la otra estás viendo que las palabras anteriores son do not y cosas de estas, para conseguir hacer la asignación correcta de unas palabras a otras. Además, estas gramáticas de enegramas también sirven, bueno, es un modelo de lenguaje que te sirve para saber en qué orden tienes que poner las palabras, porque cuando alineas, pues ves que cierta palabra normalmente va a corresponder a otra cierta palabra, pero claro, no una frase tiene sintaxis, no son solamente una serie de palabras que aparecen, sino que el orden, sobre todo en muchas lenguas, es fundamental el orden y hace falta hacerlo bien para que la traducción tenga algún sentido. Entonces, lo que se hace en estos sistemas es calcular la probabilidad de que un cierto texto sea la traducción de otro cierto texto en la lengua de origen. Se hace utilizando todo este conocimiento del corpus paralelo. Entonces, yo no sé si habéis visto el teorema de Bayes y estas cosas de probabilidades condicionadas. De la probabilidad de que sabiendo uno tal... O sea, dicho así en palabras muy que se puedan entender, no es exactamente así, pero casi que sí. Es la probabilidad de que ocurran dos cosas, es lo mismo que la probabilidad de que ocurra una cosa y la probabilidad de que ocurra la otra cosa sabiendo que la primera cosa ha ocurrido. Sí. Entonces, hay veces que la probabilidad condicionada, o sea, si yo tiro dos monedas, la probabilidad de que me salga pues, cara y cara, pues es la probabilidad de que en una primera moneda me salga cara y que en la segunda me salga cara, teniendo en cuenta que en la primera ha salido cara, que en este caso da igual porque no está condicionando. Pero obviamente a nivel de lengua, el hecho de que yo tenga dos frases y que una sea la traducción, o las dos signifiquen lo mismo, sean traducción una de la otra, pues se puede conceptuar como la probabilidad de que una cierta frase exista en una lengua por la probabilidad de que la otra, o sea, la frase en la otra lengua sea la traducción de esa primera, es decir, que sea esa segunda frase, teniendo en cuenta que la primera, la de la lengua origen, es la frase que sea, la L1. Entonces aquí en estas cosas que aparecen ahí, que esto, ¿os cuesta mucho verlo desde atrás? ¿O lo digo por otras veces, a lo mejor intentar hacer más transparencias con menos texto o no? ¿No quiere decir que no lo veis o que no tenéis problema? Ah, vale. Pero vamos a tener estas. Yo creo que sí, salvo que Ana me dijera lo contrario, que no creo ya, pero vamos, casi seguro que sí, porque yo soy muy fan de dar los apuntes y demás. Es muy importante venir a clase y entender cosas. También es verdad que muchas preguntas no estáis haciendo. Yo no sé si lo estáis entendiendo todo o no sé cómo de complicado es esto. Para mí me parece que es una cosa bastante sencillilla, así que hace falta saberlo, pero una vez que te lo cuentan, pues sí, pues tiene sentido. Pero eso sí, por favor, si no entendéis algo, preguntadme, que a mí me gusta mucho que me interrumpáis para preguntarme alguna cosa. Bueno, entonces en este caso se utiliza el teorema de Bayes de probabilidades condicionadas, en la cual se dice que la probabilidad de
esto que aparece aquí, FL1, FL2, bueno, la probabilidad de que se tengan esas dos frases, que significan lo mismo, que una es la traducción de la otra, y a la inversa, pues es lo mismo que la probabilidad de que se tenga una cierta frase en una lengua. Esto habéis visto en algún sitio cómo se calcula la probabilidad de que una frase sea correcta, un enegrama sea correcto. Es que no sé exactamente si habéis visto. O sea, si tenéis un enegrama, cuando calculáis la probabilidad de un enegrama, pues vais viendo, pues las veces que he visto esta palabra precedida de aquella y que aquella, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener un enegrama tienes la frase al completo. Entonces, a base de los enegramas, calculas de alguna manera cuál es la probabilidad de que esa frase exista en la lengua. Aquí L1 es la lengua origen. Entonces, pues bueno, la probabilidad de que exista una cierta... Bueno, vuelvo al principio. La probabilidad de que tú tengas una frase en una lengua y otra y que sean las traducciones una de la otra es la probabilidad de que exista la primera frase de la lengua de origen por la probabilidad de que, siendo que te han dado ya esa primera frase en la lengua de origen, tengas la lengua de destino, o sea, tengas la frase en la lengua de destino FL2 de aquí. Esto, a su vez, bueno, esto se puede reorganizar de manera que lo que hay a la derecha de la primera flecha simplemente es cambiando el numerador, o sea, cambiando lo que está a la derecha por lo que está a la izquierda. Y entonces, se tiene que la probabilidad de que una cierta frase en la lengua 2 sea la traducción de una cierta frase en la lengua 1, es la probabilidad de que tú tengas esas dos frases, siendo una la traducción de la otra, dividido entre la probabilidad de la frase en la lengua de origen. El teorema de Bayes funciona de las dos maneras, es decir, que si tú tienes la frase 1 y la frase origen y la frase destino, y tienes la probabilidad de la frase de origen por la probabilidad de la frase destino, siendo que tienes la frase de origen, esto es lo mismo que tener la probabilidad de la frase de destino multiplicado por la probabilidad de la frase de origen, siendo que tiene destino, porque son dos lenguas, son intercambiables en un lado y en el otro, y en temas probabilísticos esto es igual porque, bueno, no voy a entrar mucho más allá. Entonces, se tiene, bueno, ahí viene en la fórmula esta, se cambia otra vez de nuevo la probabilidad de FL1, FL2, es decir, que se tengan las dos y que sean las traducciones por el teorema de Bayes, y entonces al final te queda que la probabilidad de tener esas dos frases y que sean traducción una de la otra es la probabilidad de la segunda frase, la frase en el idioma destino, por la probabilidad de tener la frase en la lengua de origen, teniendo en cuenta cuál es la frase en la lengua de destino, y todo dividido por la probabilidad de la frase en la lengua de origen. Pero aquí hay algo que nos está sobrando, porque nosotros tenemos ya como dato cuál es la frase en la lengua de origen. Lo que nos interesa saber es cuál es la frase en la lengua de destino que maximiza la probabilidad esta, para decir, nos quedamos con esta frase que va a ser la que es la traducción. Entonces ahí el denominador de la probabilidad de la frase en la lengua de origen me va a dar igual, porque yo lo que voy a ir cambiando, la frase en la lengua de origen no la cambio, es la que es. Lo que voy a ir cambiando es la frase en la lengua de destino para maximizar esta probabilidad, con lo cual el denominador es una constante que va a aparecer ahí siempre y que no me sirve para escoger cuál es mejor que otra, siempre vale lo mismo. Entonces, el objetivo es encontrar la frase en la lengua de destino de tal manera que se maximice el numerador, que es la probabilidad de que exista la frase de la lengua destino por la probabilidad de que se tenga la frase de la lengua origen, teniendo en cuenta que la frase de la lengua de destino es la que hemos escogido, la que estamos probando. Se supone que tú estás probando múltiples frases hasta que des con la que maximiza esa probabilidad. Esto que os he contado, que parece un poco un trabalenguas, no sé si os habéis pillado por lo menos la idea de esto. Vale, entonces aquí tenemos, en esta multiplicación se pueden ver dos términos. Por una parte es la probabilidad de la frase en la lengua de destino, que esto es un modelo de lenguaje. Esto te está diciendo, de alguna manera te está diciendo cómo de probable es que esa frase sea correcta, que esa frase se diga en esa lengua y que no estés poniendo ahí las palabras en un orden que no tengan sentido y demás. Y por otra parte tienes la probabilidad de la frase de origen
teniendo en cuenta la de destino. Fijaos que es la de origen teniendo en cuenta la de destino y no a la inversa. Que sería, a lo mejor parece que sería lo más intuitivo, pero bueno, si habéis seguido esto que he comentado del teorema de Bayes y tal, es lo que queda al final y es lo que es. Y esto sería como un modelo de traducción, que obviamente está basado en el corpus paralelo. El primero, la probabilidad de la frase solo se puede sacar, o sea, con un corpus que no sea paralelo. Puede ser un corpus, incluso, según cómo, puede ser que ni siquiera esté etiquetado, porque cojas las palabras como tal y te importe poco la gramática, simplemente quieres ver si la sucesión esa de palabras es aparentemente correcta en la lengua de destino. Y por otro lado, bueno, esto lo que he comentado, tienes el modelo de traducción, que para esto sí que hace falta que se entrene en un corpus paralelo, que entrenarlo viene a ser más o menos contar las veces que ocurren cosas. Es eso sin más. Entonces, bueno, ya he comentado que el principal problema de esto es la alineación, porque si tú dices el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado, pues ahí no sabes si perro equivale a cortado o equivale, entonces tienes que hacer bastantes virguerías para llegar a las conclusiones correctas y se basa en grandes cantidades de datos para que se sepa fijar en lo más importante. Y entonces para la alineación hay métodos que son estadísticos sin más, basados en esto, lo que he dicho, apariciones, esto aquí, en esta frase también aparece esta y aparecen todas, o sea, aparece esta palabra en la lengua de origen y aparecen estas en la de destino, pero en esta, que no tiene estas palabras de destino, aparece en la de origen esto, con lo cual podemos decir que en el otro lado esa palabra no correspondía a la de destino, sino a cualquiera otra de la frase o del párrafo y cosas así. Métodos lingüísticos en los cuales pues se fija si a lo mejor una palabra es un nombre, es un verbo, es tal, de tal manera que la correspondencia ya es mucho más fácil, ¿no? A lo mejor vas a tener problemas, pero si tú sabes las categorías gramaticales, tienes idea del orden de elementos en una frase, en una lengua y en la otra, pues puedes aplicarlo esto. No se puede, o sea, esto lo puedes aplicar a la vez incluso que los estadísticos, los enfoques mixtos, de tal manera que el estadístico a lo mejor te guía y con el enfoque lingüístico ya decides cuál es en concreto la palabra que vas a alinear con la otra para hacer luego posteriormente tus traducciones. También en esta época está la traducción basada en ejemplos. Esto es un poco parecido a una cosa que se llama las memorias de traducción para los traductores, que es que pues si tú vas a ir a un congreso de caza y pesca y te toca traducir entre francés y polaco, pues aunque tú seas muy bueno e incluso aunque tengas nivel materno en ambas lenguas, pues muchas veces te atascas, ¿no? Es lo típico de incluso siendo español, que a veces te sale una expresión en una lengua extranjera y no te sale traducirlo al español y dices, ¿cómo? No, el problema no es que no sepa, es que no me viene. Entonces, las memorias de traducción normalmente son antiguamente imagino que serían simplemente escritas en un papel, en un cuaderno, para alguien que está acostumbrado ya que cada vez que va a llegar a decir alguna palabra técnica de, yo qué sé, pesca en ríos de no sé cuánto, pues tienes ya la traducción para tenerla fresca y decir, bueno, pues cuando ponga esto, a ver cómo lo había traducido esto, pues lo había traducido así, lo voy a utilizar también. Esto es algo un poco parecido a eso, pero a nivel de un ordenador, que es que, por ejemplo, en un ejemplo así muy, muy tontito, si quiero traducir María compró un libro de estadística, pues si yo tengo un corpus paralelo y empiezo a buscar todas las frases que tenga alguna de estas palabras en la parte de la lengua de origen. Entonces, por ejemplo, podría encontrar frases como María compró pan, de tal manera que ahí tenemos el María compró, está en las dos frases, o estoy leyendo un libro de estadística, de tal manera que un libro de estadística también aparece. Entonces, una manera de verlo es que se hace un corta y pega, no es exactamente así. Entonces, bueno, aquí vienen las tres fases de la traducción. La correspondencia sería esto, encontrar qué frases pueden ser relevantes para hacer mi traducción, frases en las que aparezca alguno de los términos de la frase, el párrafo que yo quiero traducir, hacer el alineamiento otra vez
Bueno, igual que he comentado, y la recombinación, que consiste en quitar de aquí para poner allá. Esto es mucho más eficiente si los corpus que tenemos paralelos están etiquetados de forma sintáctica, lo cual te permite, digamos, cortar partes del árbol y llevártelas de un sitio a otro para crear, partiendo de dos frases que tienen constituyentes que necesitas para hacer tu frase que quieres traducir, pues hacer algo que es un corte y pega, pero es un corte y pega con fundamento, ¿no? Que no está así porque sí. Claro, esta idea es interesante, es como lo primero casi que a uno se le ocurriría cuando tiene un corpus paralelo, como hacer una traducción, ¿no? Igual que en los inicios se hacían traducciones palabra por palabra, esto viene a ser un poco lo mismo de palabra por palabra, pero con esteroides, digamos, ¿no? Con ya, en vez de palabra por palabra, se tienen sintagmas, y si encima ya tienes su posición en el árbol sintáctico y demás, pues funciona mucho mejor. Pero da problemas en lenguas como el inglés, pues está bien, pero en lenguas que tengan una morfología muy rica, pues es un problema, porque claro, es muy difícil que tú encuentres exactamente las mismas palabras en este caso. Si, bueno, en lenguas como en ruso o en alemán, tú tienes la traducción de un libro de estadística, sí, pero no es lo mismo en un libro de estadística que por un libro de estadística, que el libro de estadística está mal porque es el sujeto. Entonces, en lenguas que tienen una morfología rica, estas aproximaciones no funcionan demasiado. Bueno, si le metes corpus más grandes, al final te terminan funcionando bien, pero hace que se complique todo. Bueno, en la época actual se tienen estrategias híbridas. Hay métodos estadísticos que ya una vez que llegaron se quedaron. En el congreso de la ACL del año 96 fue interesante porque, claro, estaban acostumbrados a ir lingüistas y a exponer sus modelos, y de repente llegaron unos extranjeros, unos forasteros del ámbito de la lingüística, unos tíos que eran unos meros informáticos y demás, que no tienen ni puñetera idea de inglés y de francés, y de repente te hacen un método estadístico y te funciona mejor igual que los métodos que llevan décadas evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto creó una pequeña gran conmoción en el mundo. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay que utilizar la lingüística. Esto de meter ordenadores tontos que no saben, esto es hacer trampas de alguna manera, ¿no? Ya los métodos basados en reglas se utilizan muy poco, o pueden ser, bueno, como voy a comentar, pueden ser un apoyo a los métodos que tienen base estadística. Entonces, pues con el método estadístico se puede extraer una primera versión de cuál va a ser la traducción, y luego con los métodos que hemos visto hasta ahora, pues pueden ayudar a mejorar esa primera traducción, ¿no? Puedes tener métodos basados un poco en interlingua o en alguna correspondencia semántica que a lo mejor te ayude a desambiguar. Con tu método estadístico tú ves que hay unas palabras que se corresponden a otras, pero tu entorno en el que la miras es bastante limitado, y entonces a lo mejor estás hablando, dices que el gato está en el maletero, y no sabes si a la hora de traducirlo va a ser un cat o como se traduzca un gato de coche para cambiar las ruedas, que ahora mismo no lo sé en inglés. ¿Alguien sabe cómo se traduce gato hidráulico? El gato para cambiar las ruedas, no sé. Pues esto. Y entonces si tú tienes si tienes una estructura semántica en la cual tú estás viendo que hay algo que tiene que ver con animales, pues vas a tirar por la primera traducción, y si estás viendo algo que tiene que ver con coches, pues tiras por la segunda. Esto, bueno, se hace con el apoyo de ontologías para poder abstraer significados, lo que comento, ¿no? Si hablas de un gato o demás, estás hablando de animales, porque, digamos, subes en la ontología, como en WordNet, cuando vas al hiperónimo, y consigues así saber cuál es la traducción correcta. Y luego también hay, para refinar pues modelos basados en reglas, que lo que te hace a lo mejor es ajustarte mejor el orden de
de las palabras, o te mete, comentábamos antes, las preposiciones porque las rige cierto verbo siempre y demás, o cosas de este tipo. Para las anáforas también, para saber si algo, por ejemplo, en español lo tienes que traducir por una anáfora en masculino o en femenino, cosas de este estilo. Entonces, estos sistemas, cuando estamos en sistemas restringidos, que sabéis, ¿no?, que no es cualquier cosa, sino es de un tema, un ámbito muy concreto, pues llegan a funcionar con un 95% de precisión, aunque esto hay que tomarlo un poco con cuidado, porque la precisión normalmente se suele medir por frases correctas. Hay veces que a lo mejor se mide por número de palabras correctas, pero claro, para decir que algo es correcto o no, necesitas ahí una persona que diga sí, esto es correcto, no es correcto. Depende muchísimo de la longitud de las frases. Si tú tienes frases de 6 palabras, pues vas a tener unos aciertos muy grandes. Si tienes una frase de 150 palabras, pues raro será que en alguna de ellas no te hayas equivocado, y si estás midiendo a nivel de frase, se te van todas fuera. En sistemas abiertos, se habla de un 75% de acierto a la hora de hacer las traducciones. Y bueno, se ha llegado a un cuello de botella en el cual, si os ponéis a leer artículos de traductores y en general de cualquier cosa, etiquetadores o de algunas otras cosas que veremos más adelante, veréis que está alguien muy contento porque en un modelo que se había publicado el año anterior tenía un acierto de un 93,8%, y él, aplicando una cosa que es súper compleja, que se inventa, que hace no sé qué, pasa del 93,8 al 94,1, ¿no? Y es un exitazo, porque aquello ha aumentado la hostia. Ya, pero es que hay ya un nivel que también hay que tener en cuenta, que los propios traductores también la cagan, ¿sabes? Tú ves un libro y ves una traducción, y cuántas veces no habréis leído algún libro traducido en español que pone cosas que dices, hombre, y eso no lo ha traducido una máquina. Entonces, también es verdad que no es necesario alcanzar una precisión del 100% para considerar que es un método equivalente a un traductor humano, que a fin de cuentas es lo que se quiere hacer. Las estrategias más nuevas son, las aproximaciones biológicas y de inteligencia artificial. Habéis visto algo ya en el tema anterior, ¿no? Os comentó Ana. Esto es ahora mismo lo que lo peta. Por eso estoy yo con el doctorado con este asunto. Y la cosa va francamente bien. Se mejoran bastante los resultados. Es verdad que son sistemas a veces un poco mastodónticos, que lo tienes que entrenar durante semanas para que aquello tenga los resultados que luego se publican en los artículos. Y necesitas ordenadores potentes y demás, pero están funcionando mejor que los puros sistemas estadísticos, que en el fondo las aproximaciones biológicas, lo que son las clásicas ya, porque esto es de los años 70 cuando empezaron, las redes neuronales, en el fondo son sistemas estadísticos. Tienen ahí un rizar el rizo un poco, una vuelta de tuerca, pero no deja de ser, yo estoy viendo cosas a la entrada, estoy viendo cosas a la salida, y lo voy mezclando y estoy viendo cuál es más probable. Aquí sobre el tema del deep learning, no os voy a asustar mucho con esto está un poco colocado para que sepáis un poco de qué va. En los sistemas estos que llaman deep es por aquí estos serían neuronas, cada circulito de aquí de la izquierda, y entonces tendrías un sistema interconectado en el cual, por ejemplo, la primera fila podrían ser palabras o lemas en una cierta lengua, por ejemplo, para el caso de la traducción automática, aunque esto se utiliza para cualquier cosa, etiquetado y cualquier cosa en general. Entonces tú podías tener una lista de, por ejemplo, lo que comentaba antes, los 90.000 lemas que se utilizan en español, de lenguas, palabras que no sean propias, nombres propios y demás. Y entonces tú puedes tener una frase en la que estés tomando 4 o 5 palabras, un 4-grama o un 5-grama o un tetragrama, un pentagrama me gusta, pero creo que no se utiliza, un 5-grama, y entonces tú vas poniendo las palabras con un 1 y con un 0, en la primera aparece él, en la segunda aparece perro, en la siguiente aparece grande, y tienes en cada una 90.000 neuronas, en la cual hay una que está a 1 y todas las demás a 0. Para la segunda palabra lo mismo con la segunda palabra, y entonces le metes ahí a lo mejor una cosa de decenas y cientos de miles de
de neuronas está la entrada, cada una está conectado a la siguiente capa de neuronas, todas las neuronas con todas las neuronas. De tal manera que en cada conexión hay un peso que te dice cuánto afecta esa primera neurona a las siguientes de la siguiente capa, y así durante muchas capas. Aquí solamente hay 2 capas, que esas son las capas ocultas que se llaman, porque tú normalmente tienes en la primera fila, pues puedes tener el codificado de esta manera que os he dicho. Hay otras formas un poco bastante más que han optimizado, porque no necesitan tantísimas neuronas que lo que yo os he contado, pero bueno, al principio lo sencillo es así, y a la salida tienes lo mismo, pero con las palabras en la lengua de destino. De tal manera que al final haces ahí un entrenamiento, vas ajustando. Esto es como el que tira una manta y tira un poco de aquí, se le sale de allí, pero luego tira otro poquito de aquí, se le sale de allá, y al final lo intentas ir entrenando, vas cambiando los pesos estos en la red esta de neuronas, para que tú puedas conseguir que en la entrada tengas unas palabras y en la salida tengas otras palabras en la lengua de destino. Aquí cada neurona sería algo así, pero bueno, esto no. Esto que yo creo que os estoy asustando más que nada. Esto no es muy importante. Bueno, vamos a cambiar por fin de los traductores automáticos al procesamiento de documentos de texto. La primera y más famosa, útil, o lo primero que se hizo es aquí no estoy hablando, esto viene después, pero bueno, es la recuperación de información. Pero el problema que se tiene es que a día de hoy se tiene tantísima información que hay una sobrecarga de información. Tú, si quieres saber, estar al día de algo y quieres saber los documentos relevantes sobre ese algo, hay tanto que ya te puedes tú poner a leer todo lo que quieras, que es imposible, ¿no? Como comento aquí, solamente Chuck Norris se ha leído todos los documentos de Internet 2 veces. Ya sabéis que Chuck Norris me encanta, es un tío muy bueno que dona sangre todos los días, lo que pasa es que nunca es la suya. Y me encantan las frases de este estilo. Entonces, las herramientas automáticas lo que te están evitando es que tú tengas que leerte toda la información del mundo, y ellos directamente te dan lo que a ti te interesa basándose en una serie de pautas. Lo que vamos a ver a continuación son la recuperación de información, que viene a ser cuando uno busca en Google, sin más. Ahí se puede adornar de una forma o de otra, pero son los motores de búsqueda. La categorización de textos, pues tienes una serie de textos y te los ordena según entiende el ordenador, que es un tema y otro tema, y te los separa directamente, aunque tú no le estés preguntando expresamente por algo en concreto, sino que él es el que te lo separa así. Extracción, esto es lo que comenté el otro día, la extracción de datos que aparecen en textos para formarte registros con datos, minería de texto, generación de resúmenes, extracción de los términos clave de distintos documentos, la indexación automática, que es un poco parecido a la categorización de textos. Bueno, vamos a ver lo que es la recuperación de información. Esto ya he comentado, es un poco los motores de búsqueda, sin más. Entonces, esto es importante para acceder a la información que resulta relevante para lo que quieras hacer en un momento dado. Entonces, tienes un sistema que es capaz de seleccionar de entre una cantidad inmensa de documentos, pues imaginaos cuántos documentos maneja Google. O sea, no lo sé, miles de billones, es que no tengo ni idea, no sé cuántos ceros habría que poner, pero es básicamente, aunque en realidad luego no es así, pero es prácticamente toda la Internet visible. Ya sabéis que está la parte de la Deep Web, ¿no? Se llama, que en el fondo vienen a ser, pues si uno tiene una página que es privada de Facebook, eso es parte de la Deep Web, que no está visible, no la puedes encontrar, pero porque es privada, no, tampoco hay que irse a cosas de sitios donde venden armas o intercambian, yo que sé, órganos y cosas de estas, ¿no? Entonces, en los sistemas estos de recuperación de información, pues hay 2 fases, que esto, lo que os voy a contar, pues tampoco os va a sonar muy extraño, porque es lo que hacéis cuando buscáis en Google, que es, primero, esto sería la parte que le toca hacer a Google, por así decirlo, que sería la fase de procesado, que es, pues si Google está continuamente descargándose páginas nuevas que van apareciendo, pues desde periódicos a todo lo que genera la gente en perfiles de Instagram o lo que sea que sean públicos, pues si nos fijamos ya, o sea, nos metemos en el tema del texto, porque claro, aquí se tienen vídeos, se tienen imágenes y demás que Google también
también maneja, pero centrándonos en el tema del texto, pues se tiene que primero descubrir y descargar esos documentos, pero bueno, esto se supone que es algo que tú le das directamente. El tema de Google tiene las arañas estas que van, bueno, se llaman arañas, que van por ahí mirando cuando hay en las distintas webs, si hay páginas nuevas y demás, y van descargando documentos más recientes con información nueva y demás. Y entonces se hace un preprocesado de esos documentos, que es, bueno, se le pueden quitar las palabras que no van a interesar, las palabras gramaticales, esto, bueno, las stop words, esto, para los que estuvisteis en el seminario de Sketch Engine, había un listado y tal, que son, pues, claro, a mí a la hora de buscar información, normalmente no me va a interesar que en un documento aparezca cierta preposición o cierto artículo, porque aparecen en todos, además, y eso no es información semántica, es la cola que pega las frases para que tengan una cierta estructura. Y luego se puede realizar también un lematizado que bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Pues le quitas la flexión y te vas a la forma que aparece en el diccionario, de tal manera que si yo estoy buscando por coche, pues me da igual que en un sitio en vez de hablar de coche hablan de coches, no son dos palabras distintas. También está el tema de, a lo mejor, el tema de las mayúsculas y las minúsculas, cuando es relevante que una palabra esté en mayúscula y otra en minúscula. En principio parece que dices, bueno, lo paso todo a minúscula, que más me da, y todas las palabras son iguales, pero a lo mejor tú estás buscando La iglesia con la I mayúscula, porque es católica, entonces es una iglesia. Estaba intentando pensar algún chiste con algo de sobre ir a León o montarse en un león o algo así, pero bueno, con mayúscula pues puede ser la ciudad, puede ser incluso un modelo de un coche, pero pues es un animal también, ¿no? Hay cantidad de localidades que tienen nombres propios, que es una palabra común pero en mayúscula, y entonces cambia completamente, pero bueno. Este tipo de cosas se hace para luego poder buscar más fácilmente la información, y entonces luego se crea una representación, ya la veremos en la siguiente transparencia, de cada uno de esos documentos ya preprocesado. Y entonces en la fase de consulta es la que hace el usuario, que el usuario introduce una consulta que se trata igual que se trata los documentos que se tienen en la base de datos. Se le puede hacer el preproceso aunque normalmente eso es algo que el propio usuario ya hace, ¿no? A veces que puedes poner, búscame cómo puedo llegar de Madrid a León en autobús, pero normalmente no vas a escribir algo así, vas a poner Madrid, León, autobús y punto, ¿no? Y entonces se hace el mismo tipo de análisis, se hace el mismo tipo de representación que se hace para los documentos de la base de datos, y se comparan y al final decide el sistema que hay una serie de documentos que son relevantes para tu búsqueda y el resto no. Y entonces vamos a ir viendo los tipos de representaciones internas que hay y las maneras que se tiene de hacer esa comparación. La manera más sencilla es una representación booleana. Ya sabéis que esto de bool es verdadero y falso. 0 es falso, 1 es verdadero, ¿no? O sí o no. Entonces, cada uno de los documentos, vamos a suponer, o sea, cada documento es una entidad que tiene un cierto tamaño y tiene dentro una cierta cantidad de palabras, y entonces se tiene un índice donde se tienen todas las palabras que aparecen en cualquiera de los documentos que tienes en tu base de datos, y entonces te creas una cosa enorme. Imaginaos lo que comentaba, pues si fuera en español, pues podías tener 90.000 lemas, y si le metes nombres propios, aquello se te puede ir a 3 millones de repente. Entonces, tienes una serie de palabras que son relevantes. También es verdad que vas a tener que currártelo muchísimo para tener unos documentos que incluyan 90.000 lemas distintos, ¿no? Esto ni Shakespeare, que hablaba con palabras que no utilizaba normalmente la gente. Esto es, o los nombres propios, no va a meter todos los nombres propios de la Tierra cuando a lo mejor estás en una base de datos que está buscando entre documentos pues imagínate, documentos legales de tu propia compañía, en la que quieres buscar sobre algún caso que ha pasado, que un contrato con no sé qué compañía y demás. Bueno, pues entonces lo representas así como bueno, es una matriz, pero en realidad es como
muchos vectores, todos uno debajo del otro. Lo que pasa es que tienen solamente los valores 0 y 1. Entonces, si el documento 1 fuera una simple frase que dijera 1 de cada 10 dentistas recomienda comer chicles con azúcar, y el documento 2 fuera no es recomendable que comas en ayunas, pues tendrías una representación así, en la cual te has quitado ya de por medio pues artículos, preposiciones y demás, y cada una de las palabras las has lematizado, de tal manera que tendrías esta representación como ceros y 1 del documento 1 y del documento 2. ¿Qué ocurre? Que luego a la hora de buscarlo lo que se tiene es simplemente una expresión lógica booleana de verdadero o falso, en la cual tú básicamente al sistema le estás diciendo: sácame documentos que contengan esta frase y que contengan, o esta palabra, y que contengan esta otra palabra, o que en vez de eso, yo que sé, le puedes poner documentos que tengan la palabra coche y la palabra morado, o que contengan la palabra automóvil y la palabra violeta, y que no incluyan la palabra Porsche, yo qué sé. Y entonces estás buscando a ver qué compañías hay que vendan, imagino que cualquiera, pero es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Que vendan, te da igual que sea coche, que sea vehículo, que sea morado, que sea violeta o alguna otra denominación del color, y que además por algún motivo no quieres que sean Porsche, porque a lo mejor eso ya sí que los conoces y quieres buscar de otra, porque tú trabajas en Porsche y ya sabes lo que hay y quieres ver los demás. Vale, entonces esto sería una primera representación interna muy sencilla, que según para qué, pues funciona suficientemente bien. Te va a devolver una serie de documentos que cumplan la expresión booleana que tú le has puesto, pero solamente te dice si sí o si no. Te dice: todos estos documentos cumplen con tus requisitos. No te da más información más allá que eso. Cuando tenemos un espacio vectorial, espero que os acordéis lo que eran los vectores, que pues las típicas flechitas, ¿no?, que tienen múltiples dimensiones. Pues normalmente estamos acostumbrados a ver vectores principalmente de 2 dimensiones dibujados en una hoja, o incluso de 3 dibujados de alguna manera, como el gráfico que viene aquí, en el que se supone que tienes una esfera y tienes distintos vectores, unos más largos, otros más cortos. Pues imaginaos que esto, en vez de ser de 3, tuvieras pues tantas dimensiones como lo que hemos visto antes de la representación booleana. Tendrías, bueno, un vector de palabras que viene a ser muy parecido a lo booleano. Esto lo típico se llama el bolsa de palabras. No sé si con Ana habéis visto algo ya a la hora, o lo veréis, o conmigo, no sé exactamente quién es el que os lo va a dar. De tal manera que, bueno, tienes o vectores de palabras o vectores de enegramas también. Esto ya, si quieres darle ya un giro y sabes que una cierta expresión, imagínate que pues estás hablando, yo qué sé, caza y pesca, porque a lo mejor caza y pesca es un término muy usual que se utiliza en el ministerio y cosas de estas, y entonces te interesa que estén las 3, o sea, es como si fuera una expresión multipalabra, ¿no? Entonces aquí el tema es que los vectores no son solamente de ceros y unos como antes en el sistema booleano, sino que se manejan a nivel de lo que se llaman tópicos, que son las palabras clave. Entonces aquí viene esto del TF y el IDF, que es si tú tienes un documento y tienes una serie de palabras, las palabras son relevantes para ese documento, pero no todas son igual de relevantes. Si tienes, el TF es la frecuencia del término en el documento. Entonces, es importante que si yo estaba buscando antes lo del azúcar o no sé qué, si en un documento hablan una sola vez de azúcar, pues vale, bien, me puede valer. Pero si hablan 40 veces, pues a lo mejor es más relevante para lo que yo estoy mirando. Entonces, la frecuencia del término en ese documento, en concreto, que yo estoy mirando uno por uno para devolver a ver si es relevante o no, pues me interesa saber cuántas veces aparece. Y luego está el IDF que es la inversa de la frecuencia bueno, es el Inverse Document Frequency, que es cuántas veces aparece esa palabra en general en el corpus, y en relación, bueno, es inverso porque en realidad es que se divide. Entonces, claro, si yo estoy poniendo un artículo, pues muy bien, a lo mejor en un cierto documento me aparece 100 veces, pero resulta que si yo busco en todos los documentos aparece 100, 200 o 1000 veces en todos los documentos. Entonces
esa palabra no es relevante semánticamente, teniendo en cuenta además que se supone que la he quitado, ¿no? He escogido un determinante, pero imagínate, temas tal y como está ahora la cosa, que busques algo sobre Cataluña y te aparece todas las noticias del mundo de Nacional, están hablando de Cataluña porque parece que es lo más importante. Bueno, pues a lo mejor resulta que Cataluña deja de ser relevante como término de búsqueda porque aparece en la base de datos que tú tienes de esos documentos en concreto, aparece mucho. Entonces, interesa fijarse en las palabras que aparecen más frecuentemente en ese documento que en la media. Entonces, si en un documento hablan mucho de coche, coche, coche y no tienes tu base de datos, no solamente temas de coches, pues ahí sabes que están hablando más de coches que en cualquier otro documento, con lo cual sería una palabra clave. Entonces, te creas un vector con estas palabras clave a la cual le aplicas un valor que está determinado por la formulilla esta, que es como cuántas veces aparece esa palabra dividido entre cuántas veces aparece en el total de los documentos, ¿no? Y obviamente, o sea, te fijas solamente en esos términos, esas palabras claves, y las demás va a tener un valor de 0. Entonces, a la hora de calcular qué documento es relevante para una cierta consulta, tú haces exactamente lo mismo, aplicas este mismo algoritmo, digamos, en la consulta que tú haces, de tal manera, claro, al ser una consulta que van a ser pocas palabras, pues todas las palabras de ahí van a ser palabras clave, digamos, y entonces calculas como si fuera un vector, calculas directamente cuánto divergen entre sí en ángulo, o la distancia que hay entre el extremo de uno y el otro. Entonces, las distancias que se utilizan mucho es lo que se llama la distancia coseno, que viene ahí la fórmula, que sería el producto escalar de los dos vectores, que si os acordáis es el producto componente a componente, dividido entre los módulos, que son las longitudes de los vectores. Lo que ocurre es que normalmente los vectores se normalizan para que tengan todos una longitud, pues unidad, de tal manera que el denominador no hace falta calcularlo porque siempre va a ser dividido entre 1 por 1. Entonces tú tienes ahí un valor que es la multiplicación de los dos vectores. Un vector es el de la consulta y el otro vector es cada uno de los documentos. Entonces, con esto, en realidad lo que estás calculando son los grados de diferencia, en teoría entre 0, que serían vectores que son paralelos y como tienen la misma longitud porque están normalizados, son idénticos, sería exacto, o lo puedes tener justo que esté en la dirección contraria con 180 grados, que sería, el coseno sería -1, y entonces tienes una variación entre 1 y -1 que te dice cómo de afines son cada uno de los documentos, o con la distancia euclídea, que es la distancia de toda la vida de Dios, de aquí a aquí mides, ahí está la fórmula en plan vectorial, teniendo en cuenta que tienes la n aquí, en las fórmulas son el número de dimensiones que hay. Total, que con esto calculas qué documentos son más parecidos, al menos según estos sistemas, estos modelos, a la consulta. Y aquí lo vamos a dejar y ya continuamos mañana con los otros dos modelos.